Ahí si me pueden escribir en el chat, si es que ahora sí nos ven y nos escuchan bien. Popis, no sé cómo será su nombre, Popis, tiene la manito levantada. Puede escribirnos ahí en el chat cualquier cosita. Súper, muchas gracias, Karen. ¿Todo bien? Dice ahí. Excelente, ya. Estuvimos ajustando ahí las últimas cosas con César. Mucho gusto a todos, a todas. Em, Estamos muy contentos de seguir con estos ciclos de webinar, de varias cosas que nosotros siempre estamos preocupados de que ustedes puedan conocer, puedan saber, y también buscando a las personas más idóneas para que podamos juntos seguir aprendiendo de forma constante. ¿Ya? Así que les voy a dar la bienvenida oficial a este webinar, a este ciclo de webinar que estamos haciendo. Contarles que la próxima semana también tenemos otro del cual les voy a adelantar un poquito también antes de que iniciemos para que se puedan inscribir o puedan ayudarnos también a difundir esta información, porque como les decía, una de las cosas que a nosotros más nos importa es poder llegar a los establecimientos para poder ayudarles a aportar, ¿no es cierto?, en este camino que tenemos. Dentro de nuestro webinar del día de hoy, entonces, iniciamos este webinar, le dimos el nombre de Duda en Acción, Matemática para Todos, porque hace poquito estuvimos con César en un capítulo de nuestro podcast. César Villegas va a ser el relator del día de hoy. César es candidato a doctor en Política y Gestión en Educación Superior, es psicopedagogo, así que es colega de varios de nosotros o nosotras. También es profesor de Educación Diferencial y tiene una sólida formación y trayectoria en didáctica de matemática, principalmente en los primeros ciclos de la educación, y amplia experiencia tanto en programas psicoeducativos, digo, de liderazgo escolar, hoy día también realizando capacitaciones, también junto a nosotros en hartos lugares de nuestro país. Así que nada, César es un gran profesional con el cual tuve el lujo de poder hacer uno de los capítulos del episodio del podcast relacionándolo con las matemáticas, que es algo que para nuestro país es tan relevante, dado los constantes, por ejemplo, resultados del CIMSE que conocemos, además todo lo que tiene que ver con el diseño universal para el aprendizaje, que es tan relevante para poder dar cobertura, ¿no es cierto?, y permitir que nuestros estudiantes continúen progresando en sus aprendizajes, ¿cierto? Contarles rápidamente, antes de que César ahí inicie, quiénes somos nosotros. Algunos de ustedes a lo mejor no les suena mucho Unity Psychometrics, sin embargo, puede que nos hayan conocido anteriormente como Instituto EOS, ¿ya? Entonces les comentamos que Instituto EOS hoy día no se quedó solito y se sumó a lo que es Unity Psychometrics, que tiene gran presencia en varios países de Latinoamérica y también del resto del mundo, en Europa, en Italia, tiene su casa central. Así que estamos muy contentos de formar parte de Unity Psychometrics. Y esta presencia de Unity Psychometrics entonces se basa en los 29 años de presencia, ya casi 30 años de presencia en Chile, a través de lo que fue Eje Internacional e Instituto EOS. Así que la experiencia que Instituto EOS ha tenido en Chile ha sido bien amplia y hoy día queremos seguir fortaleciéndola a través de lo que es Unity Psychometrics. Las invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, donde están los capítulos del podcast, y también LinkedIn. Hoy día LinkedIn o LinkedIn es una de las herramientas más usadas en el mundo profesional, laboral, y desde ahí queremos seguir contribuyendo a la educación en nuestro país, a la psicología y a todo esto que forma parte, ¿no es cierto?, de este mundo educativo que es tan relevante para nosotros, ¿ya? Eh, Dentro de la presentación de César, vamos a hablar, como les comentaba, de todo lo que se relaciona con la matemática, así que César, te dejo el espacio más que tuyo para que podamos iniciar. Tú me vas diciendo lo que necesites y yo te voy ayudando con el chat o con la presentación, ¿ya? Bienvenido, Muchas César. gracias, Bárbara. Muchas gracias y muchas gracias también a Unity por esta invitación para que podamos compartir una hora en avanzar con respecto a este desafío gigante que tenemos los educadores de lo que refiere a la enseñanza y al aprendizaje de matemáticas para todos y todas y especialmente para aquellos más pequeños que ingresan al sistema escolar. Así que feliz también de poder estar hoy día acá y compartir con los colegas y quienes se están conectando por la red. Voy a compartir la presentación, si me lo permiten.
eh, y luego vamos a iniciar de inmediato. Ya les digo que esta primera parte va a funcionar si hay interés y si se logra la tecnología unir al intento, a la intención, porque quiero partir con el uso de una herramienta que es Padlet. Entonces hay un código QR, ya les digo a quienes están conectados, si tienen la posibilidad, yo feliz de que me ayuden en esta primera parte, que vamos a intentar hacerlo un poquito interactivo en la relación. Ahora, esta presentación tiene dos instancias. La primera es hacer un levantamiento sobre la identificación de los principales problemas que podemos encontrar a la hora de lograr que nuestros estudiantes aprendan matemática. Y no me refiero necesariamente a las dificultades específicas del aprendizaje, sino más bien desde la perspectiva de cómo se enseña matemática. Y ahí entonces, en la segunda parte de esta presentación, va a tener relación a hacer el por qué y dónde está la riqueza de los principios del diseño universal, que dicho sean de paso, ya llevamos un buen tiempo en que es parte de la política pública a través del decreto 83. Y finalmente, yo quisiera presentar una propuesta concreta de un modelo que no es un modelo que responde al desarrollo de las habilidades más complejas, que es enseñar matemática, que tiene que ver justamente con el razonar, con el inferir, y que se traduce a través del eje que es transversal para todo el sistema escolar básico, que es la resolución de problemas. Pero vamos a la primera parte entonces, si me lo permiten. Y voy a partir con una pregunta que es, yo creo que es esencial en poder compartir con ustedes. ¿Cuáles son entonces aquellas principales barreras que enfrentan los niños y niñas para aprender matemática? Y para eso les quiero pedir, y aquí les quiero pedir a Bárbara si me ayuda, a poder usar su dispositivo inteligente y portátil y poder escanear este QR a ver si nos resulta esta cuestión de interactivo y de esa manera que ustedes me puedan ir dando luces a través de sus respuestas. ¿Les parece? Entonces, utilicen ese QR para que puedan escanear. El, Me parece, voy a también compartir el link, o si Bárbara me ayuda a compartir el link. Me funcionó perfecto el Padlet, así que ya, Ah, perfecto, ya, súper, súper. Ahí está también por el chat el link, quien quiera hacerlo a través del computador, o si bien, si gusta, prefiere hacerlo también por el QR. Tú me dices, porque yo no tengo la pantalla en este minuto, si hay respuesta para que vayamos mirando y qué es lo que está diciendo quienes están aquí conectados. ¿Les parece? Si ya hay respuesta, yo dejo compartir y tú compartes el Padlet, Bárbara, ¿te parece? dale, no hay problema. ¿Sí? Bien, los insto. Les Ahí pido estamos. que, ¿sí? No me dejen solo en esto. Así que hagamos uso de lo interactivo de las tecnologías. Veamos a ver si nos resulta. Ya, voy a dejar de compartir y para que puedas compartir el Padlet. Ahí está. Perfecto. Muy bien. ¿Ya? La abstracción del contenido, nos señala acá eh, alguien que está participando. Muchas gracias por compartir. El- También si gustan y si se te perdió el audio, Bárbara. Ahí hay más. Baja motivación, clases monótonas, eh, la abstracción del contenido. Fíjate cómo se repite esto. Lo abstracto de los contenidos, el sentido del número. ¡Wow! Mira, ese es un tema, yo creo, para un webinar solo. Lamentablemente por temas de tiempo no nos podemos meter, pero el sentido y el concepto de número, yo diría que es una de las cuestiones más complejas de enseñar. Porque claro, fíjate que yo digo siempre esto, es casi antinatura el enseñar el concepto de número a los niños más pequeños, las niñas más pequeñas, porque justamente el número tiene un sentido abstracto, es decir, los números no existen, siempre se enojan mis colegas matemáticos cuando digo esto, ¿ah? Pero efectivamente los números no existen. Nadie anda mirando los números caminar por la calle. Entonces, ¿cómo tú enseñas algo que no existe, que no es concreto y que rompe todas las reglas de los
teóricos que nos dicen justamente lo contrario, que es necesaria la experiencia concreta sobre la realidad. Por lo tanto, el sentido del número es un tema que yo creo que le hemos dado poca relevancia y espacios en la discusión pedagógica en lo que es el inicio de las enseñanzas matemáticas en el sistema escolar. ¿Alguien más quisiera compartir o continuamos? ¿Sí? La metodología es centrada en lo simbólico y poco concreto, también dice Carolina. Muchas gracias, Carolina, por compartir. Claudia también. Las clases, la baja motivación, las clases monótonas. En fin, si nos damos cuenta, te agradezco, Bárbara. Voy a seguir compartiendo la presentación. Eh, si nos damos cuenta, de alguna manera tenemos ahí una coincidencia y que no es nada nuevo, pero es necesario recordarlo como la, las barreras que podamos encontrar en nuestros estudiantes están efectivamente sostenidas en cuestiones que tienen que ver con elementos de toma de decisiones didácticas y curriculares de quien enseña. Es decir, la baja motivación puede responder a una consecuencia, y la consecuencia es que no estamos invitando tal vez a implicarse o a desafiarse con respecto a las matemáticas a nuestros estudiantes. Y el resto tiene que ver básicamente con elementos de toma de decisiones de quien enseña. Muy interesante entonces esa respuesta y se los agradezco. Avancemos entonces. Decía aquí, si me lo permiten, me dan un segundo que se quedó pegada la presentación. Sí. Ahora avanzo. eh, ¿Avanzó? sí. Ah, espérame, voy a volver a compartir. Ahora sí. ¿Me ayudas, por favor, Bárbara, cuando esté en modo presentación? Fíjense que uno de los primeros problemas que vamos a detectar es justamente las metodologías tradicionales que son poco efectivas, tal vez, para lo que entendemos y la necesidad de entender la relación de aprendizaje. Y esta relación de aprendizaje va a estar dada por la manera que finalmente la o el profesor decide el poder enseñar. Y desde esta perspectiva vamos a tener entonces una metodología que aún está muy centrada en lo memorístico y en particular en matemática. Es decir, la necesidad de poder automatizar rápidamente algoritmos y fórmulas para una respuesta clara de alguna manera lo que nos genera es una barrera importante en nuestros estudiantes. Y esta barrera está dada por, entre otras cosas, la falta de contextualización. Cuando nosotros le pedimos a un estudiante sumar, la suma va a estar dada por la necesidad de que para ese niño, esa niña, tenga un sentido la suma. Y de esta perspectiva es necesario entonces que podamos mirar de alguna manera lo que estamos haciendo con respecto a la metodología o lo que vamos a utilizar. Miren, fíjense en el siguiente ejemplo. ¿Qué les dice a usted esta prueba de matemática? Esta es una prueba que está estructurada con contenido de segundo básico, contenidos curriculares. Incluso le hice un monito ahí para poder hacerlo mucho más cercano, para hacerlo más motivador. Estoy sacando idea de lo mismo que he visto en las asesorías. Y será suficiente entonces una prueba de matemática agregarle un dibujo para que para ese niño o esa niña pueda ser más motivador el resolverlo. Pues bien, pareciera ser que no es suficiente, al menos. ¿Qué nos encontramos con esta prueba de matemática? Primero nos encontramos con una no contextualización, es decir, está un niño de segundo, una niña de segundo básico, un estudiante que va a tener alrededor de 8, 9 años, 8, 7, 8 años, va a enfrentar a nivel simbólico el tener que operar con una serie de números y simbología. Esto es extremadamente complejo. Para nosotros nos pareciera muy fácil a un adulto, pero esto es desde una mirada muy
educéntrico. Sin embargo, eh, cuando nosotros miramos estos signos, estos símbolos, implica cierto constructo o ciertos saberes de las propiedades que rigen el operar con el número. Por lo tanto, la memorización y la repetición es mecánica. Claro, y en ese sentido es verdad, nos favorece el hecho de resolver operaciones de esta manera, pero no fomenta el razonamiento lógico, ni mucho menos la capacidad de resolver problemas matemáticos. Ahora bien, ¿qué implica esto? Más adelante lo vamos a ver y la importancia de lo que significa desarrollar estas habilidades complejas en torno al razonamiento lógico. Por otro lado, los números tampoco acompañan distintas formas de representarlo, lo que es una barrera mayor todavía para quienes puedan presentar todavía dificultades en la asociación de la operación y del signo matemático con lo que implica esto. Y finalmente, tampoco tenemos acá una propuesta de una prueba donde haya un material visual de apoyo o gráfico o incluso el uso de material manipulativo que es sumamente relevante en un segundo básico. Entonces, ya vemos que por un lado, esta metodología memorística poco contextualizada es una de las principales barreras que vamos a encontrar a la hora de que un estudiante logre aprender matemáticas o desarrollar las habilidades propias del currículum en matemáticas en los primeros años. Pero ¿dónde más también vamos a encontrar problemas o dificultades? Pues bien, en la formación docente. Y aquí hay una cuestión que nuestro país está al debe, es decir, la insuficiente preparación por parte del profesorado, en particular del profesorado que hace clase en los primeros siglos básicos, en relación a la didáctica en matemática. No el conocimiento, ojo, porque tú puedes tener conocimiento, puedes saber los contenidos matemáticos, porque, entre otras cosas, son conocimientos básicos que no solamente lo aprendió cuando estudió pedagogía, sino en su propio rol de estudiante cuando estaba en el colegio. Pues bien, esto no implica necesariamente contar con la didáctica para enseñar matemática asociado a una etapa del desarrollo evolutivo de los niños y niñas, donde es fundamental poder dominarlo. Y por último, también estas desigualdades en los materiales didácticos, que es la consecuencia del poco dominio didáctico para la hora de seleccionar recursos en que me pueda a mí ayudar en el trabajo de la clase. Algunas notas que yo rescaté aquí que son muy interesantes. Fíjense que hay una escasez de profesores en general en Chile. Esto es en marzo del 2012, que es una tendencia que, si bien se ha incrementado, aún sigue habiendo una falencia. Y lo podemos ver también con lo que explica la prueba de iniciación nocional docente, donde hablaba de que estudiantes de enseñanza general básica mostraban que había un 60% de conocimientos disciplinarios en matemática, es decir, tenemos un 40% en que no demostraron las mínimas competencias requeridas en su formación, en particular en matemática. Y es así también como la prueba inicia en el 2014 nos hablaba que existía prácticamente la mitad de quienes egresaban de pedagogía en educación básica, en que no había un nivel adecuado en la didáctica matemática. Esto de alguna manera nos da cuenta la necesidad entonces de una formación de profesores que también en matemática, que resulta también una necesidad de poder eh, observar como un factor más a la hora de respondernos dónde podrían estar las dificultades para poder lograr enseñar y que nuestros estudiantes aprendan matemática. Tercer factor, factores socioemocionales que están sujetos en el propio estudiante. Y aquí hay datos, en verdad, cuando hice este pequeño estudio para este webinar, que son bastante preocupantes y no estamos hablando de años atrás, estamos hablando de reciente. Ahora, por cierto, la pandemia nos gatilló también un factor socioemocional, las ansiedades se elevaron por las nubes, por eso que tuvimos que trabajar de vuelta a la presencialidad con instrumentos como el instrumento DIA, que creo que es un instrumento que ha sido bastante valorado, sin equivocarme, por las comunidades educativas,
pues nos dan algún alcance, alguna mirada, alguna visión con respecto a lo que implica lo socioemocional y en particular lo socioemocional asociado al aprendizaje de las matemáticas. Algunos datos también que me llamaron mucho la atención que quiero compartir con ustedes rápidamente. Fíjense cómo aquí la ansiedad en las matemáticas es un factor gatillante en los peores resultados en matemáticas, en los peores resultados en la atención, en la memoria y en el razonamiento de nuestros niños. En el 2023, la Agencia de Calidad de Educación destaca que el 84% de los estudiantes manifiestan preocupación por obtener malas calificaciones en matemáticas. Es decir, el nivel de ansiedad y angustia al respecto es prácticamente casi la mayoría de los estudiantes del sistema escolar, 84%. Eso es altísimo en términos del informe de la Agencia de Calidad de la Educación. Y por otro lado, este estudio eh, que destaca del Estudio Internacional de las Tendencias en Matemática y Ciencia, el TIMSS, en el 23 destaca cómo los aspectos actitudinales y socioemocionales son una necesidad de abordar en lo relacionado a las matemáticas. Es decir, en lo socioemocional y la ansiedad de lo que implica de un niño o una niña enfrentar el aprendizaje en matemática, todas las estadísticas nos dicen que genera al menos un efecto, un impacto importante desde el punto de vista estadístico. Cuarto factor, lo curricular y la evaluación estandarizada, es decir, la necesidad de entender este sobrecargo curricular y que en consecuencia, yo diría, una necesidad también de centrarse en las evaluaciones al respecto. Es muy interesante acá porque hace bastante tiempo estamos discutiendo, yo diría por lo menos 2 décadas, se está discutiendo el tema del factor de la cantidad de ejes y contenidos curriculares en matemática. Entiendo que se está haciendo un trabajo a nivel ministerial donde se está a puertas de poder lograr una actualización, una reforma curricular. Les quiero presentar un pequeño diagrama, resultado de un trabajo de investigación en el 2018 de la Universidad Diego Portales, y en particular en la coordinación del equipo de educación diferencial de tal casa de estudio, donde lo que hacen es a través de la noción de aprendizaje en espiral, poder determinar el cúmulo de contenidos que concibe lo que es educación matemática, lo que es el currículum en matemática de primero a sexto básico. Lo hicieron hasta sexto básico. Pero fíjense ustedes, si el diagrama se logra visualizar bien, los puntos de colores corresponden a cada uno de los contenidos curriculares que están por eje y las líneas continuas son los objetivos de aprendizaje sucesivos que se dan en los distintos periodos desde primero hasta sexto básico, y las líneas discontinuas son aquellos contenidos o aquellos objetivos de aprendizaje que se presentan en uno u otro año de escolaridad. Lo que quiero demostrar con esto es la cantidad de contenidos que tenemos y cómo estos son transversales de primero a sexto básico. Y que luego, ya sabemos, no es muy distinto séptimo y octavo, lo que finalmente se traduce como base para lo que es la enseñanza media. Bien, pero bien, en estos primeros años, fíjense cómo el rojo, que es el concepto de número natural, prácticamente está presente en todos los contenidos, en todos los años. No así geometría, que está en una línea, en un eje solamente, y hay bastante trabajo discontinuo. Lo mismo ocurre con medición y datos y probabilidades, que también hay un poco más de referencia al respecto. Pues bien, me parece muy interesante también cuando hablamos de esta gran cantidad de contenidos curriculares que agobia, por cierto, no solo a nuestros estudiantes, sino también a las educadoras y a los profesores y las profesoras de enseñanza general básica. Si a eso le sumamos lo que implica la evaluación de estos, es que hoy día tenemos niños y niñas en kinder
aprendiendo conceptos de número, incluso aprendiendo algunas propiedades de la operatoria básica en adición. ¿Qué implica esto? Implica que finalmente la necesidad de acelerar lo instrumental, lo instrumental y la automatización de aquellos algoritmos por sobre la comprensión, estamos dejando fuera una cuestión fundamental desde mi perspectiva, que es el juego. Es decir, de qué manera damos y en qué momento damos la oportunidad a nuestros niños, desde el jardín infantil hasta los primeros años de escolaridad, a poder experimentar el mundo a través del juego y en ello ir conociendo de manera natural y una aproximación natural a aquellos conceptos básicos que están dados por el número y finalmente operar con este número. Muy bien. Y por último, quisiera plantear un quinto concepto que puede ser causa también, que tiene que ver con la desigualdad social y económica, la brecha que tenemos de acceso a la educación de calidad y en ese sentido el apoyo de familiar limitado que podemos encontrar al respecto en nuestros niños y niñas en el sistema escolar y en particular en el aprendizaje, en la aproximación al aprender matemática. Miren, fíjense, hice este cuadro simple, donde hay una evolución de puntaje promedio CINCE por niveles socioeconómicos. Claro, estábamos súper entusiasmados en que este año obtuvimos un puntaje mejor en matemática en los cuartos básicos al menos, pero cuidado, porque si nos damos cuenta, no alcanza los resultados del punto de vista estadístico a ser significativos con la brecha que tenemos desde el sistema socioeconómico bajo en comparación con los resultados que se obtuvieron en el nivel socioeconómico alto. Diría yo que estamos bastante parejos, bastante similar a los años anteriores, incluso el año anterior a la pandemia, en el 2018. Por lo tanto, si nos damos cuenta, esta brecha continúa. Es decir, seguimos teniendo estudiantes en sistemas educativos, en educación pública y en los particulares subvencionados, con menores resultados de aquellos que estudian matemática en los colegios privados. Y eso, en el puntaje CINCE, da cuenta de una tendencia estable. Es decir, no hemos sido capaces como sistema de romper esa brecha, lo que trae como consigo un desafío enorme. Y enorme que este webinar tiene como propósito también, de alguna manera, hacer una propuesta, eh, indudablemente con todas sus limitaciones, para que podamos reflexionar y mirar cómo podemos ir incorporando en nuestras prácticas, en la didáctica, en el ejercicio de la clase, elementos que puedan ayudar a que esta brecha se acorte. Ahora bien, ¿por qué hablar de DUA en particular para enseñar matemática? Pues bien, hablamos de DUA porque fíjense que ya en los aportes de los criterios y las orientaciones que dieron paso al decreto número 83 en el 2015, nos hablaban de la necesidad de comprender, y esto fue un cambio de paradigma, creo yo, bastante interesante, de poder comprender que la diversificación de la enseñanza debiera ser desde el docente para los estudiantes la generalidad, es decir, ser capaz a través de los principios del diseño universal de aprendizaje, poder establecer ciertos criterios para poder yo preparar mi clase y en consecuencia luego en el decreto 67 para poder evaluar ese proceso, es que está dado por la mayor cantidad de estudiantes y que en esta pirámide, si ustedes se dan cuenta, en aquellos casos de necesidades de apoyo específicos de acceso, van a estar dados por un segmento menor de estudiantes que requieran efectivamente una adecuación del contenido curricular y en un menor porcentaje aún es que debiéramos encontrar en nuestro curso aquellos estudiantes que requieran no solo una adecuación de los contenidos curriculares, sino además de los objetivos de aprendizaje. Digo yo que estas orientaciones del decreto 83 vinieron a ser un cambio de paradigma muy importante, porque la mayoría
de los profesores con los cuales yo compartí anterior al 2015, en mi trabajo de docente, pero también en mi trabajo de acompañar y asesorar comunidad educativa, es que encontrábamos que la mayoría de los estudiantes les costaba aprender matemáticas y que unos pocos son los que aprenden matemáticas de manera sin mayor dificultad, de manera constante y recurrente. Pues bien, no es que esa mayoría de los estudiantes tuviesen alguna dificultad de aprendizaje, sino más bien la propuesta didáctica y curricular de él o la docente es que generaba barreras para poder acceder a esos contenidos y a ese objetivo de aprendizaje. Y entonces lo que tenemos que hacer justamente es buscar esta diversificación de la enseñanza y ahí es donde hace un sentido interesante hablar de DUA cuando nos referimos a acortar estas brechas de aprendizaje en matemática. Ahora bien, ¿cuáles son los procedimientos en que se establece desde el decreto 83 en el principio del diseño universal, en el diseño de tu planificación diversificada? Bueno, yo aquí lo he tratado de sintetizar en 4 pasos. Lo primero, ser capaz de poder hacer este análisis integral del currículum, es decir, mirar los contenidos curriculares, profe, que sea mirar también los ejes, tomar decisiones al respecto. Aquí tenemos una interesante oportunidad porque post pandemia quedó instalado la priorización curricular o el currículum basal. Pues bien, es una tremenda oportunidad que tenemos ahí para efectivamente tomar de estos contenidos del diagrama que yo les demostraba en espiral, tomar aquellos que puedan constituir la base sustancial o esencial que usted considera en su comunidad que esos estudiantes deben aprender y deben lograr afianzar ese objetivo de aprendizaje. Por lo tanto, el análisis integral del currículum no solo es mirar los contenidos y los OA y planificarlos en razón de estos, sino mirar aquellos en que en el contexto de tus estudiantes puedan tener un propósito y pueda tener un sentido pedagógico, pero también para el estudiante, en ir encontrando también desafíos en ese proceso de aprendizaje. Entonces, un segundo paso sería, luego de este análisis integral, identificar estos estilos y estos ritmos de aprendizaje de tus estudiantes. Advertencia, ahí tenemos que ser muy cuidadosos de romper estos neuromitos que ya largamente hemos estado escuchando y se ha estado de alguna manera familiarizando en el campo de la educación y que afortunadamente lo hemos ido dejando atrás. Mitos como las, los niños son mejores que las niñas para aprender de manera natural matemática y las niñas de manera natural lenguaje. Otro mito, mis estudiantes, tengo estudiantes que son visuales o son kinestésicos o son auditivos. Eh, eh, Ninguno de esos tres responden a un estilo de aprendizaje. Hoy sabemos que son canales sensoriales. Eh, Mitos como estos que estamos dejando atrás son los que de alguna manera también nos ayudan a focalizarnos en buscar este ritmo de aprendizaje en mi estudiante, las características que tienen en lo particular para poder aprender, pero no aprender cualquier cosa, sino aprender en este caso lo que nos convoca hoy día, aprender matemática. ¿Bien? Y una vez que tengo este análisis realizado, bueno, yo pues bien, selecciono las estrategias. Y aquí en los principios del diseño universal nos da cabida para poder pensar en la selección de estas estrategias en razón de los principios que enseguida vamos a mirar. Y con eso, con esa selección de diversas estrategias, voy a finalmente planificar mi aula diversificada para dar respuesta a la diversidad de mis estudiantes. Y este es un cíclico, no es lineal, es un permanente mirar. Y este permanente mirar es porque estamos frente a estudiantes que son dinámicos, que van cambiando, que van desarrollando, que en un momento pueden presentar mucho interés por un recurso, por ejemplo, el uso de la tecnología, y rápidamente ese interés deja de ser tal porque tal vez ha habido un abuso del uso de ese recurso y entonces ya no está cumpliendo el efecto que nosotros pensábamos en el momento que diseñamos. Por eso es cíclico, por eso es necesario que lo podamos ir mirando permanentemente. Pues bien, ya decía entonces,
¿Cuáles son estas necesidades de referirme? No voy a entrar en detalle en los principios, porque entiendo que eso ya es de mayor dominio en general, pero sí quiero traer esta imagen para que finalmente recordar y reforzar cómo desde de las redes neuronales de interconexión primaria, hoy día la neurociencia nos dice efectivamente que al parecer existen dos elementos fundamentales que están sujetos acá para la hora de poder enseñar y en particular enseñar matemáticas. Y estos dos que hacen referencia a estas neuroredes afectivas, de estratégica y de conocimiento, es que finalmente vamos a sintetizarlo, o yo lo sintetizo en tres elementos fundamentales. Una, que tiene que ver con los principios de la neurociencia, nos explica que es lo referido al uso y al desarrollo de habilidades que se sustentan en lo cognitivo, es decir, en aquellas funciones de neurotransmisión, de neurotransmisores, perdón, que pueden generar la capacidad de poder inferir, de poder razonar, de poder deducir, en fin, de que hay habilidades, pero también de nociones lógicas mucho más básicas como clasificar, corresponder uno a uno, seriar, etc. Pero que lo lindo de esto es que la neurociencia nos vuelve a confirmar, ya lo decía Maturana y Varela hace bastantes décadas atrás, que la emoción no puede estar separada de lo cognitivo. Y ahí hay una cuestión maravillosa, porque significa que cuando yo enseño matemática, y lo enseño solo por operar, es bastante difícil que a mi estudiante le genere alguna emoción de esto, sino más bien lo que genera es una sensación de distancia, de poco significativo, en fin. Pues bien, esta cognición junto con la emoción, y ahí yo hago esta última conexión con las habilidades curriculares y en particular con matemática, en que yo hablo de esta triada virtuosa para el aprendizaje. Porque claro, se conjugan y en eso el diseño universal de aprendizaje nos entrega estos conceptos ordenados a través de estos principios, a través de los puntos de verificación, etcétera, que es una manera de poder yo ir chequeando y verificando que mi planificación cuente con esta triada. Bien, entonces lo que yo he hecho hasta acá es mostrar o precisar de qué manera podemos encontrar barreras, ya sea barreras en lo didáctico, en lo curricular, pero también en lo que impacta en nuestros propios estudiantes, en lo emocional o en lo socioemocional y en su contexto también socioeconómico, y cómo esto puede ir de alguna manera dando respuesta a través de la mirada que hoy día tenemos de la normativa vigente y en lo particular de los principios del diseño universal a través de la planificación diversificada. Pero, ¿cómo le damos entonces un sentido, una forma a esto? ¿Cómo lo llevamos finalmente a la clase? Pues bien, sabemos que en las habilidades curriculares en matemática tenemos niveles y que son niveles que están dados por esta pirámide que presento acá, desde elementos que están asociados a habilidades en la comprensión, y por cierto en el reconocimiento, identificar, etcétera, pero luego rápidamente en la aplicación. Y esto es una particularidad que tiene enseñar matemáticas, es decir, rápidamente tenemos que ser capaces de llegar a la aplicación de algoritmos, de calcular, de resolver, ¿bien? Pero que finalmente lo que se espera con esa utilización o esa aplicación es lograr este pensamiento o lograr el razonamiento, que es un estilo de pensar muy particular que las matemáticas y la ciencia, por cierto, nos entrega. Ahora, ¿cuáles son los cuatro grandes ejes que el currículo nacional comprende al respecto? Fíjate cómo están acá en el lado izquierdo de la pantalla. Argumentar y comunicar, modelar, representar y finalmente resolver problemas. Y aquí es donde yo me quiero detener. Quiero presentarles entonces una apuesta de que hoy día se trabaja y se habla en la enseñanza de la matemática, hoy día digo ya hace un tiempo, ¿eh? No es que sea algo nuevo, pero sí yo creo que lo quiero resignificar porque me parece interesante como una respuesta concreta
para poder aplicar la estrategia de poder lograr superar estas barreras o estas dificultades que mirábamos al inicio, que ustedes también me ayudaron y colaboraron con darla a conocer a través del Padlet. Eh, entonces, veamos de inmediato cómo la matematización. Este es un concepto que yo diría que está alrededor de 10, 15 años instalándose fuertemente en el mundo de la educación, en lo particular desde el 2010, 2015 en adelante, y que tiene que ver con un cambio de paradigma. Es decir, desde una matemática centrada en lo instruccional, memorístico, a una matemática donde el estudiante cobra un protagonismo muy interesante en el propio proceso de la aplicación del trabajo a base de razonamiento lógico y de la aplicación matemática. Y bueno, y lo que pretende efectivamente es generar esta interpretación y esta transformación de la vida diaria, cotidiana, que vamos a llamar mundo real, al mundo matemático. Esta transposición de enunciados verbales o del mundo real a llevarlo a números. Y a eso entonces, desde este modelo, le llamaremos matematización horizontal. Y una vez que ese problema del contexto es comprendido, es contextualizado, pero por sobre todo es de interés para quien lo está observando, en que recién ahí hacemos esta transposición al mundo matemático para poder dar una respuesta a la problemática que podamos encontrar en este mundo real. Y al llevarlo a este mundo matemático es que vamos a entender entonces lo que llamaremos matematización vertical, que es básicamente la aplicación de aquellos algoritmos y aquella instrumentalización que conocemos en matemática, que será la fórmula o a través del medio que utilizaré el número para dar respuesta al mundo real. Veamos un caso concreto. Hagamos un ejercicio de la secuencia completa. ¿Les parece? Miren, yo traje aquí a colación un problema matemático para un segundo básico. Ahora, algunos elementos que me quiero detener aquí que me parece interesante poder compartir con ustedes en pantalla. Lo primero, yo sé que muchos colegas utilizan POLIA, el método POLIA. El método POLIA es un método que efectivamente ayuda a ordenar a nuestros estudiantes en los pasos de cómo resolver un problema matemático, pero no les enseña a resolver el problema matemático. Es decir, lo que enseña es poder actuar en el procedimiento. Si bien esto es súper importante, creo que es un segundo paso, una segunda etapa que podríamos utilizar un problema, un método POLIA. Sin embargo, yo debo ser capaz de saber ofrecer buenos problemas matemáticos. Y ahí yo los invito, por tiempo no podemos entrar a detallarlo cada uno de ellos, pero los invito a mirar los problemas matemáticos basados en lo cognitivo de Luria. Me gustan mucho porque utiliza 6 o 7 niveles, si no me equivoco, y en ellos explica cómo elaborar enunciados de problema matemático dependiendo el nivel de la habilidad de mis estudiantes. En este caso, yo aquí redacté un problema simple de matemática. Es decir, tiene dos enunciados directos y finalmente pide un resultado en torno a la pregunta. Segundo elemento interesante que me quiero detener al redactar problemas matemáticos. Es importante que la distribución de los enunciados sean similares a lo que vamos a entender luego en la transposición de la matemática o en la matematización vertical a la encolumnación de la operación. Es decir, a que vamos a tener aquí, en este caso, vamos a tener un número divisor, luego un dividendo y finalmente el resultado. Bien, entonces, lo leo. Juan tiene 6 caramelos. Fíjate cómo también el uso de la regla puntual es necesario. Son pequeños detalles, pero que creo que son importantes que tenemos que ir revisando esto. Incluso algunos textos escolares que, para mi gusto, estos detalles pasaron por alto. Bien. Luego dice, quiere repartirlos en partes iguales a 2 amigos. Y finalmente dice,
¿Cuántos caramelos le corresponde a cada uno? Entonces, ¿cómo entienden nuestros estudiantes este problema? Y aquí es lo primero que tenemos que plantearnos, lo primero que tenemos que revisar en este paso de la matematización, eh, es decir, hacer buenas preguntas o preguntas claves en este paso es fundamental. ¿Qué sabemos del problema? ¿Y qué nos están preguntando? Es decir, asegurarnos que nuestros estudiantes comprendan enunciado verbal, también uso del léxico, la contextualización. Caramelo será la mejor, la mejor expresión para referirnos, o tal vez en el contexto lo entienden mucho más como dulces, o en fin, dependiendo incluso la zona geográfica en Chile, me he dado cuenta que este mismo ejercicio de este problema, los niños y las niñas lo conocen con distintos nombres. Y entonces, una cuestión tan, que parece tan de perogrullo, tan superficial, puede también generar barreras, incluso barreras en lo que es el enunciado verbal. Pues bien, segundo paso. En este paso, si ustedes se dan cuenta acá, lo que estamos haciendo es ordenar la información. ¿Y cómo lo podemos ordenar? Bueno, pues bien, perfectamente podemos hacer trabajar con tarjetones a nuestros estudiantes, donde estos principios del todo y sus partes van tomando algún sentido y vamos buscando distintos métodos. Aquí hay uno, ya explicaré de qué se trata este, pero cómo de esta manera puedo yo demostrar que existen 6 caramelos y que tengo que repartirlos en partes iguales a 2 amigos. Bien, es interesante entonces, fíjate cómo vamos en esta trayectoria. Primero, logramos superar si hay barreras en el enunciado verbal. Segundo, asegurarnos que puedan tener, que eso lo puedan traducir en imagen mental, pero en la imagen mental, en el caso de nuestros niños, los vamos a ayudar con material concreto o en este caso, con uso de tecnología que nos puede ayudar a graficar el problema. Lo que tenemos aquí es un gráfico del problema. ¿Bien? Tercera etapa. Entonces, algunas cuestiones que tenemos que considerar aquí. Considerar, por ejemplo, asegurarnos que todos nuestros estudiantes efectivamente entendieron el contexto y el problema planteado. Luego, asegurarnos de que existe aproximación y se entiende qué implica la simbología que está relacionada a esta operación, que más tarde lo van a tener que utilizar. Es decir, si no hay un conocimiento o no hay un reconocimiento de los signos matemáticos, es muy difícil también que yo pueda operar con ellos. Por lo tanto, esos dos puntitos, el lograr identificar esos dos puntos y que implica dividir y que implica finalmente actuar en procedimiento de una manera determinada, es fundamental también asegurarnos que nuestros estudiantes conozcan. Y también hacer refuerzo en que en este contexto que estamos presentando de esta manera, existe una palabra clave que es partes iguales. Es decir, lo vamos aproximando a las propiedades y al conocimiento en particular de cómo se opera en este caso en división. Bien. Pues luego lo que hacemos es invitarlos a poder eh, presentar el problema, y ahí es donde utilizamos y ahí es donde entran los principios del diseño universal, en lo que es el uso del material concreto o la accesibilidad del recurso, es decir, eh, no perdamos el sentido de que estamos trabajando siempre con elementos abstractos. Por lo tanto, en este paso de la matematización, de que lo estamos llevando del mundo real, ahora lo estamos llevando al mundo, lo estamos trasladando al mundo de la matematización vertical, es decir, a la utilización del algoritmo o de la operatoria. Pues bien, esa transición tiene que ir acompañado con recursos. Y en uno de los recursos, creo yo, más utilizados hoy día en nuestros colegios son sin duda los bloques base 10, que es una tremenda ayuda, pero en lo particular, cuando están los más pequeños, yo sugiero utilizar los cubos conectados que se basan en el método Singapur, que también dan muy buenos resultados para poder hablar del todo y sus partes. Es decir, yo tomo y agrego. Bien. Ahora,
Si ustedes se fijan, en la experiencia de aprendizaje que yo le voy a ofrecer para resolver este problema matemático a mi estudiante, es fundamental darle la posibilidad de que tenga los distintos elementos que están asociados a lo concreto, pictórico y simbólico. Aquellos que ya no lo requieran, simplemente no lo vamos a usar y no pasa nada. El punto está en aquellos que sí los requieren. Y ahí es donde tenemos que tener esa posibilidad de ofrecerles este material. ¿Bien? Ok, y luego, una vez logrado relacionar estos elementos concretos, pictóricos, a lo simbólico, porque no es que lo dejemos a tal simbólico. Yo sugiero siempre el uso del material concreto pictórico siempre en la guía de aprendizaje, apoyado por lo simbólico, en simultáneo, ir apoyando el reconocimiento del signo con el símbolo, en este caso el 3, con el uso del reconocimiento pictórico no numérico o bien el material concreto. ¿Ya? Y luego podemos usar la operatoria. Pero mira, fíjate, tampoco limitarnos acá a una forma, porque yo, claro, puedo dividir clásicamente como está ahí, pero también puedo llegar a la división por inversa de la multiplicación. Es decir, si para los estudiantes les hace sentido a través de la multiplicación llegar a descubrir este resultado, pues bien, está bien. Es el proceso, es el conducto, es el camino que ha hecho este estudiante y que tiene un principio lógico, por lo tanto, yo dejaría que pudieran utilizarlo o pudieran buscar las distintas vías al principio para poder llegar. Lo mismo ocurre con la adición y la sustracción. Es decir, si yo digo que en el todo, en las partes, perdón, tenemos 2 y más 2 y en un todo tenemos 4, pues bien, ¿por qué no podemos decir que del 4 puedo repartirlo en partes iguales? Es decir, del 4, 2 y 2. Siempre estos principios de reversibilidad, estos principios de inversa, son muy interesantes de ejercitarlos. Si lo ejercitamos con nuestros niños más, desde muy pequeños, estoy absolutamente seguro que no solamente van a automatizar de manera mucho más rápida, sino le van a dar un sentido y van a entender también el proceso que está asociado a este. Bien, pero la matematización no termina acá. Y aquí hay un elemento, yo diría, diferenciador de lo que estamos acostumbrados cuando llevamos a nuestros estudiantes a resolver un ejercicio, y que tiene que ver con un sentido que promueva la metacognición, es un paso más allá. Es decir, ser capaces de poder mostrarlo, presentarle una manera de poder abordar esto a mis estudiantes en cómo podemos ampliar esta experiencia de haber resuelto este problema matemático en otros contextos. Y entonces ahí también puedo yo generar elementos propios de implicancia sobre la tarea, que tiene que ver con estos factores emocionales que hablábamos, que la neurociencia, a través de los principios del diseño universal, nos presentaban como un elemento que no se puede disociar, que está ahí permanentemente unido. Preguntas como, ¿por qué Juan decidió repartir sus 6 caramelos con sus 2 amigos? Eh, ¿Podrías contarle eso a tu compañero? ¿Qué creen que puede pasar con un niño segundo básico? Si, ¿Cuál respuesta podría dar ante una pregunta como esto? ¿Qué argumentos podría dar? Sin duda, lo lleva en el fondo a trabajar otros elementos eh, que están asociados a su propia experiencia, a valores de compartir. Es decir, ¿cómo podemos llevar la matemática más allá de un resultado numérico a lo que implica mi manera de ver y vivir? Eh, y ahí creo que es muy bonito, es muy lindo porque siempre los profes de matemáticas de los cursos más grandes me dicen, pero ¿cómo voy a relacionar el algoritmo o estas fórmulas o las ecuaciones a cuestiones que tienen que ver con lo valórico, al compartir, más allá de hacer sentarlos juntos para que desarrollen una guía matemática? Es decir, la matematización trasciende esto y lo extrapola. ¿Bien? Ok. Eh, He tratado en pocos minutos y ajustándome el tiempo de presentarles una propuesta concreta. Me parece que la matematización puede
puede ser uno de los modelos que podemos trabajar para incorporarlo fuertemente en los primeros años de enseñanza matemática. Yo aquí tenemos eh, otros esquemas. Quiero terminar con ustedes mostrándole otros esquemas, por ejemplo, el de comparación ante otros problemas matemáticos. Pablo tiene 8 años y su padre tiene 32. ¿Cuántos años tiene Juan menos que su padre? Imagínate trabajar con tus estudiantes con cartulina de color, tal como están aquí en la pantalla, y que con esa cartulina vayan haciendo estas asociaciones para poder generar el contexto de referencia del problema, de contextualizar el problema de manera muy concreto y muy visible. Es muy fuerte esto. Es decir, fíjate cómo el conjunto menos que está a tu izquierda inferior es más pequeñito que la diferencia que entendemos que es la diferencia de edad que tiene con su padre. Y entonces el conjunto mayor, ¿quién sería? El padre. Entonces, buscamos acá que los estudiantes puedan hacer la relación del enunciado verbal con la representación, y eso finalmente lo traducen después a una operación matemática. O el cambio añadiendo. Juan tenía 3.600 el día de su cumpleaños, y recibió 6.000 más de regalo. Pregunta, ¿cuánto dinero tiene en total? Entonces aquí tenemos un de cambio de añadiendo, una transformación de cambio. Tengo un conjunto inicial, que son los 3.600, hay una transformación, es decir, hay un cambio, se añade algo, más finalmente cuánto queda. Es decir, aquí tenemos distintos esquemas que podemos trabajar en esta matematización con nuestros estudiantes y que de alguna manera nos pueda efectivamente generar instancias más nutritivas de aprendizaje para todas y todos. Muy bien. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, hola César, excelente presentación. Yo estuve ahí escuchándote también muy atenta. Me encantó cómo presentaste esta temática, cómo partiste hablando de que, ¿cómo fue lo primero que dijiste? Los números no existen por sí Los solos. números no existen, y ahí tenemos un gran problema. Tenemos lo que dice Rousseau, un obstáculo. Me encantó esa primera frase porque a veces, claro, con este concepto tan adultocéntrico que a veces tenemos, que también es algo que mencionaste, esperamos que los estudiantes entiendan las cosas como las entendemos nosotros, ¿no? Así que hay un largo camino por recorrer en este sentido, para poder también vincularlos a ellos con su propio aprendizaje, como mencionaste en el dúo, hablar de la motivación, por ejemplo, no es llegar todos los días con un traje de astronauta para motivar a los estudiantes, sino que tiene que ver con ese sentido del aprendizaje, de vincularlos con qué vamos a aprender hoy y por qué, para qué nos sirve. Y escucharlos a ellos también, a ellas, yo siento que es parte como de este proceso. Me encantó lo que vinculaste esto de la matematización, porque lo hablamos mucho cuando la gente nos pregunta por qué cuando aplicamos un evalúa, por ejemplo, no podemos leerle los problemas matemáticos a los estudiantes. Así que está totalmente relacionado con lo que tú hablaste. Felicitaciones por tu ponencia. No sé si hay alguien que quiera Muchas gracias. hacerle alguna pregunta a César. Yo aquí como colega, como psicopedagoga, también ahí estuve súper atenta escuchándote. Ahí Pauli dice, muchas gracias por la presentación. Súper bueno. Y como tú dijiste, César, yo creo que es muy importante que los profesionales entendamos todos estos conceptos también para poder tener mayores estrategias para llegar a nuestros estudiantes. El trabajo del aprendizaje en espiral que mostraste también es una tremenda herramienta práctica que nos dejaste con esta charla hoy día, que se puede aplicar, que se puede implementar. Nosotros lo hemos visto con harto éxito en algunos lugares donde esto se ha hecho. Es una gran investigación que desarrolló aquí la UDP también, un tremendo aporte a la educación. Así es, así es. Mis queridas colegas de allá de la UDP, absolutamente. Sí. Un trabajo muy interesante que hicieron en conjunto con el Departamento de Pedagogía en la UDP, con cada una de sus disciplinas respectivamente.
Sí, súper. Así es. Bueno, aquí también otro mensajito, fue muy bueno escucharte, el aprendizaje en espiral, el uso de material concreto, me recuerda a Lucila Tapia. Gracias, dice ahí Mini, Por súper, cierto, una gran académica, Lucila Tapia y de la Universidad Católica. Linda, buenos aportes también, sin duda. Todo mi respeto. excelente, sí. Bien, me encanta aquí que nos podamos seguir nutriendo con todo esto que tú nos dejaste. Dos cositas ya para ir cerrando. Primero que todo, no quiero que se me vaya nadie sin enterarse de esta información. Seguimos en nuestro ciclo de webinar. Gracias, César, por habernos acompañado hoy día. Seguimos Muchas en gracias nuestro a ustedes ciclo. por la invitación. Hasta la Excelente, te próxima. dejamos a ti también invitado, César, a nuestra próxima acción gratuita y online, como esta, es el día 28 de mayo, pero este es un seminario internacional porque vamos a contar con la presencia de un autor español que se llama Ángel Calvo y Patricia González de Chile para hablar de la convivencia escolar y el bienestar socioemocional. El link de la inscripción, porque este es con certificado, ¿ya? Así que sí o sí tienen que dejar sus datitos para que podamos inscribirlos en el curso y que después puedan dejar los certificados. Si es que no pueden ustedes, cuéntenle a sus colegas, cuéntenle a los encargados de convivencia escolar. Queremos que la convivencia escolar siga fortaleciéndose en nuestro país, así que los dejamos totalmente invitados, invitadas a que puedan participar este miércoles 28 de mayo desde las 15 horas con estos dos expositores. Tremendo, va a ser un muy buen seminario internacional online, así que ahí no se lo pierdan. Y otra cosa. Junto a César y Yunti estamos trabajando fuerte en lo que son acompañamientos pedagógicos, asesorías a los colegios, así que si a alguno de ustedes les interesa tener alguna actividad junto a César o junto a Alejandra o a otros de nuestros relatores que ustedes ya los deben conocer, que son secos, no, escríbanos para poder vincularlos con alguno de los ejecutivos que los pueden atender para poder asesorarlos en su establecimiento, hacer una actividad a lo mejor a medida de sus tiempos y de sus necesidades. Muchas gracias por conectarse hoy día, muchas gracias César, te mandamos un abrazo cariñoso, gracias por el aprendizaje que nos dejaste hoy día. Yo me voy ahí con hartas cositas que anoté que ojalá poder seguir trabajándolas en el futuro también como psicopedagogos, psicopedagogas. Está silenciado César ahí para. Muchas gracias, gracias a No, ustedes. gracias a ustedes por los mensajes también y la invitación. Siempre es necesario estos espacios, siempre, colega. Eh, Tenemos que encantar y cautivar a nuestros niños y niñas de los más pequeñitos en las matemáticas, en todas las disciplinas en realidad. Y para eso creo que estos espacios son muy nutritivos. Sí, muchísimas gracias entonces. A seguir aprendiendo, a seguir estudiando, a seguir formándonos. Nos vemos pronto en otra actividad, César. Muchas gracias. Te deseamos toda la suerte del mundo en lo que se venga. Estamos en contacto. Un abrazo a todos, que estén muy bien.